para opinar. Estamos para opinar. Muchas gracias por seguir sintonizando a Buenas Noticias TVC en este programa para opinar. Nuestros analistas de esta tarde listos para tocar algunos de los temas de coyuntura. Saludo con muchísimo gusto a Jorge Rocha, a Juan María Naveja, a Jonathan Lomelí, que esta tarde estarán con usted analizando algunos de los temas de coyuntura. Juan María, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo están? Jonathan, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veíamos las imágenes de Tabasco hace unos minutos con nuestro corresponsal allá en Villahermosa. La situación sigue siendo mala. 15 días, decía esta persona, que tuvo que trasladar su vivienda a un campamento ahí a pie de carretera porque su casa sigue bajo el agua. Situación compleja, difícil el tema de Tabasco. Fallaron los cálculos. Según dijo y reconoce el presidente, se tomó una decisión para no inundar Villahermosa, inundar otras zonas, lamentablemente, donde están los más desprotegidos. Un primer comentario, Juan María Naveja, de este tema, si te parece. Empezamos contigo, Juan María. Híjole, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que da la impresión de que siguen siendo versiones muy encontradas frente a todo esto. Yo no sé si sea versión de redes, Raúl, o real, que lo que no se quiso inundar realmente fue Dos Bocas por lo que representaba, por lo que significaba para el propio proyecto de gobierno, que Dos Bocas era el objetivo de proteger. Pero finalmente lo que nos deja claro es que seguimos siendo un país de planes sexenales. El proyecto hídrico viene desde prácticamente principios de siglo y lo que se habla es que el sexenio pasado los 3,000 millones de pesos que se necesitaban para completar la obra de 10,000 millones que comenzó con Calderón, pues no se dio continuidad. Y ahora, Raúl, estamos hablando de una inversión de 200 millones de pesos. Con eso no van a salir adelante los tabasqueños. Me parece que siguen siendo calmantes los que se está dando a una zona del país que está gravemente en problemas. Bien. Jorge Rocha, ¿cómo observas? Pues mira, la situación sí es muy grave. De hecho, yo sí he tenido contacto con dos proyectos eclesiales allá. Uno que se llama Horizontes Creativos, que está en Comalcalco, Tabasco, y otro que está en Plátano y Cacao, donde están los jesuitas. Y en ambos casos coinciden en que la situación es muy grave, que son situaciones que ellos ya sabían que en Tabasco hay una vulnerabilidad muy grande, pero que no se han hecho, como bien decía Juan María, todas estas obras necesarias para poder hacerlo. Y la verdad es que al igual que lo que pasó hace prácticamente 12 o 13 años, cuando también hubo inundaciones muy fuertes, otra vez el problema fueron las presas, porque en aquel momento ciertamente no se aceptó, pero al final sí tuvieron que decir que el desfogue de las presas había sido la causal de las inundaciones. Pues ahora es otra vez lo mismo. Y la verdad es que frente a una situación que se vuelve a repetir, a mí me parece muy, muy grave y muy lamentable que sigamos experimentando estas cosas, porque además, ojo, la gente que está más desprotegida son precisamente, como bien también decía Juan María, los más pobres y las zonas más empobrecidas del estado. Porque, bueno, las imágenes que luego uno capta son las de Villahermosa, pero si te vas al resto de los 16 municipios que tienen afectaciones, la verdad es que la situación es verdaderamente grave, porque además hay gente que literalmente perdió todo, y se necesita, por supuesto, que muchísima ayuda para el estado. Y la verdad es que también la respuesta del gobierno estatal ha sido prácticamente nula, también hay que decirlo así. El gobernador no sabía qué hacer, luego tiene este enfrentamiento con Manuel Bartlett sobre el tema de la demanda a la Comisión Federal de Electricidad, pero la verdad es que eso no va a resolver nada de lo que está pasando en Tabasco, que como ya señalaba antes, es una zona que se sabe que es de una gran vulnerabilidad y sin embargo no se han tomado las medidas para ello. Y la verdad es que es un estado olvidado del país, ¿eh? La única inversión que es bastante cuestionable es la de Dos Bocas desde hace muchísimos años, pero la verdad es que es un estado saqueado por todos lados, porque por supuesto que Pemex, además de Dos Bocas, pues ha sacado de Tabasco el petróleo de mayor calidad, que es el petróleo Olmeca, con el que se hace la mezcla mexicana, y la verdad es que a Tabasco le han sacado agua, le han sacado petróleo, le han sacado el cacao, y prácticamente no se le regresa nada de lo que se ha sacado de ahí. Y es un estado que permanentemente está en las situaciones de pobreza. Recordemos que en las mediciones de Coneval este estado es de los que ha resultado más afectado.
Oye, bueno, tienes razón lo que comentas. A estos estados se les ha sacado petróleo en beneficio de todo el país durante muchísimos años, ¿sí? La generación de energía eléctrica a través de las presas estas que están generando hoy problemas también. Gran parte de la energía eléctrica se genera en estos caudalosos ríos, afortunadamente allá en esta parte del sureste mexicano. Pero bueno, y ahora nos encontramos con esto. ¿Cuál es tu análisis, Jonathan? Bueno, Raúl, me parece que es emblemático que sea justamente Tabasco, el estado, uno de los estados de donde es el estado donde es originario el presidente, que está enfrentando lo que yo digo el peor escenario, que es una crisis sobre una crisis, es decir, la crisis sanitaria y económica que ya vivía todo el país, y este estado se suma ahora esta crisis por el tema de las lluvias y el desfogue de las presas, la mala planeación y la falta de inversión, como han dicho ya Juan María y Jorge. A mí me parece, Raúl, que aquí hay también un tema importante que es el presidente y la Cuarta Transformación debe darse cuenta que los problemas del país no se solucionan nada más con transferencias de dinero para las personas en situaciones vulnerables. Implica también una inversión en prevención. Las lluvias van a continuar en Tabasco. Lamentablemente la gente está perdiendo y ha perdido sus pertenencias, hemos perdido vidas, y en realidad lo que tenemos que a partir de este momento poner atención es cuál va a ser entonces la estrategia, la inversión para prevenir que esto vuelva a ocurrir. Es decir, porque también hay que reconocerlo, este no es un problema exclusivamente del gobierno actual, es una omisión constante de cada uno de los gobiernos anteriores que, según recuerdo, desde 2007 ya había un plan para establecer algunas medidas de mitigación y evitar estos problemas cuando hay un exceso de lluvias. Entonces, a mí me parece también que habrá que darle seguimiento a las medidas, la atención que se brinda a los pobladores y tener también la lupa sobre lo que es incipiente un conflicto político. El gobernador, y siempre lo vemos cuando hay una crisis o cuando hay un problema, nadie se quiere hacer finalmente responsable, y a mí me parece que esa es una actitud que lo único que genera es pérdida de tiempo, pérdida de energía, que se debería enfocar en atender en este momento la crisis, pero también en establecer planes para prevenir a futuro que esto se vuelva a repetir, porque esto, si no se hace nada, se va a volver a repetir y le va a tocar a lo mejor no a este presidente, sino al siguiente. Claro, y sobre todo con esto del tema del cambio climático, que cada día tenemos lluvias más fuertes, más con precipitaciones mayores, calores también con mayor temperatura, pues seguramente las cosas se van a estar repitiendo si no se toman estas medidas. Y bueno, el tema que queda también, el tema político, este pleito entre Bartlett y pues ese pleito con el gobernador del estado, que vamos a ver finalmente en qué acaba, si hay denuncias, si no hay denuncias, pero me parece que lo importante, como se ha señalado, es las comunidades que están bajo el agua, la gente que requiere ayuda, apoyo para poder salir adelante ante estas circunstancias. ¿Tienen algo más o cambiamos de tema si les parece? Vámonos. Fíjate, Raúl, yo quisiera agregar algo sobre el tema de Tabasco, y es que además, ojo, con el tema de la pandemia, en las anteriores afectaciones que fueron hace más de una década, pues hubo procesos de acopio de víveres de muchísima gente que aportó. Hoy eso no se puede hacer por el tema precisamente de la situación que estamos viviendo en términos sanitarios. Entonces se vuelve un poco más difícil la ayuda porque la gente desconfía, porque ahora la única manera de ayudar es haciendo transferencias de dinero a digamos, actores sociales que pueden, digamos, recibirlo de buena manera. Pero la verdad es que en México no estamos acostumbrados a transferir dinero, solamente que el agua, que el papel, pero eso hoy no se puede. Entonces veremos también la ayuda humanitaria que llega a Tabasco, a ver qué tanta es, porque también está ese otro problema. Pues sí, tienes toda la razón en esto. No tenemos confianza en eso de las transferencias económicas para ayudar, para apoyar. Bien, si quieren pasamos al tema que tenemos programado, que es el tema del general Cienfuegos. A ver, he escuchado de todo, desde ayer, toda esta mañana, luego la mañanera, Marcelo Ebrard, el presidente, ¿sí? Y cómo se interpreta, cómo se entiende. El gobierno dice, vamos a ser transparentes en todo. ¿Cómo entender que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sí, pues retire o desestime las acusaciones en contra del general? Desde luego que hubo una
pues una falta de atención al buen vecino, de informarle lo que estaba ocurriendo con uno de los generales y exsecretario de la Defensa Nacional. Pero todo esto, de alguna forma, pues hay una lectura jurídica, hay una lectura política. Yo quisiera empezar, Jorge Rocha, contigo. ¿Cómo vas leyendo el tema del general Cienfuegos? A ver, yo voy a decir la parte más política, al menos es la que entiendo más sobre este proceso. Pero a ver, lo primero es que cuando lo habían aprendido es algo que sorprendió a todos, a propios y extraños, el asunto. Y la verdad es que muchos estábamos esperanzados a que esta detención y la investigación que se pudiera hacer del general Cienfuegos ayudara a ver todos los temas de corrupción y de impunidad que había dentro del ejército mexicano. Creo que esa era la gran duda. Claro, en aquel momento, y lo recordarás que lo habíamos platicado en este mismo espacio, decíamos que uno de los principales actores preocupados por esta detención era precisamente el presidente López Obrador. A mí me parece que, o al menos mi interpretación es que hubo una enorme presión de parte de López Obrador para el gobierno de Estados Unidos, y ahí yo creo que Marcelo Ebrard hizo buenos oficios para que entonces el general fuera juzgado ya en México. Y creo que en este escenario jugó a favor del presidente el asunto de las elecciones, porque Trump está en un momento de gran debilidad política, donde sí puede aceptar este tipo de tratos. Y a lo mejor, ahí lo que se ha dicho, que no estoy yo tan seguro, es que una de las formas de devolverle el favor a Donald Trump de este regreso de Cienfuegos es precisamente el asunto de no reconocer todavía a Biden como presidente. Pero ojo, la verdad es que creo que el presidente respira, porque seguramente lo que se podía destapar en el caso de Cienfuegos podría afectar muchísimo al ejército, y que ya todos lo sabemos, es una de las instituciones sobre las cuales el presidente tiene todas sus confianzas. Fíjate que yo pienso que la presión vino especialmente del ejército hacia el presidente. Sí, bueno, eso es así interpreto, por lo menos. A ver, Juan María, ¿tú qué piensas de esto? Comparto completamente contigo eso, Raúl. Estoy convencido de que el presidente le ha dado tanto al ejército que ahora está atrapado en varias circunstancias. Mira, hay un antecedente que no lo perdamos de vista, que es el caso Ovidio. En el caso Ovidio, recuerden ustedes que el presidente no asumió en una primera instancia la responsabilidad, y fue 2 o 3 meses después que asumió él la responsabilidad. A mí desde entonces me dio la impresión de que el ejército le dijo: libéranos de esta porque nosotros no tenemos la responsabilidad. Luego viene este segundo incidente, y me parece que el mismo ejército, como tú le estás comentando, Raúl, presionó de tal forma que no le dejó mayor margen a López Obrador que buscar una fórmula para salir adelante. ¿Dónde están en este momento la situación? Estamos llenos de preguntas y de dudas. En este día, en el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas, y eso, ojo por el próximo gobierno, ya uno de los más influyentes senadores, que es Bob Menéndez de Nueva Jersey, está diciendo que van a exigir claridad en las razones que llevaron a esta decisión del Departamento de Justicia, porque el fiscal Barr es un hombre que ha hecho lo que le ha dado la gana durante el tiempo que tiene en el cargo. Luego está también lo que hoy publica The New York Times, en el sentido de que México habría presionado con la expulsión inmediata de los elementos de la DEA que se encuentran trabajando, que se encuentran desplegados en México, y que eso habría sido de particular peso. En esa situación creo que estamos ante una solución que encontraron los dos gobiernos para aventarle a México la pelota, pero Raúl, yo me pregunto qué es lo que sigue, porque la DEA no va a quedarse tan tranquila con que un caso que construyeron y que aseguran que tienen miles de testimonios se vaya a quedar simplemente en una decisión gubernamental, que para no crear más conflicto, porque hoy lo que dijo la juez cuando le preguntó a los fiscales: ¿me está diciendo usted que esta decisión obedece a un interés mayor? Y el fiscal dijo efectivamente, entonces vamos a dejarlo de esa manera, vamos a dejarlo de ese tamaño. Y bueno, pues por lo pronto, compañeros, el general secretario llega a México, como lo dijo el canciller, como un ciudadano libre.
Bueno, a ver, es que tiene muchísimas aristas. Ahorita tocaste 3 o 4 que quisiera abordar. Por ejemplo, un bien mayor contra un mal menor para la relación bilateral, ¿sí? Debido a la importancia que tenemos en México y en los Estados Unidos, sí, a ver, la descortesía de no haber avisado. Oye, tengo a tu general aquí detenido. Sí, me parece que fue una descortesía de no buenos vecinos, ¿sí? Y esto de alguna forma trata de componer esa situación. Ahora, las agencias como la DEA, que en este caso es la responsable, pues también tienen su historia. Juan María, tú la conoces muy bien. Y de alguna forma, bueno, pues también ellos están peleando por presupuesto, ellos están queriendo también este tipo de golpes. A veces les ayudan para poder garantizar más recursos para seguir operando. En fin, hay lecturas, pero a ver, no te quiero quitar la palabra, Jonathan, y quiero escuchar tu análisis para poder compartirlo con nuestra audiencia. Sí, mira, a ver, yo plantearía 2 hipótesis de trabajo, ¿no? Ante la pregunta, ¿por qué Estados Unidos desestima los cargos? La primera, que es la que yo he visto, es porque la DEA tiene un expediente endeble, es decir, no es una investigación sólida, y ante el descontento de México decide aventarle la papa caliente a México. La otra hipótesis es por qué desestima los casos, precisamente por lo que ya habían comentado, la presión de la cúpula militar contra Andrés Manuel López Obrador por esta detención lo hace negociar y apalancarse con este planteamiento que de hecho no solamente el New York Times, sino el Washington Post también lo han difundido con fuentes anónimas, de que el gobierno mexicano amenazó con suspender la cooperación bilateral en materia de seguridad, en enviar de regreso a Estados Unidos a los agentes de la DEA. A mí me parece que esta segunda hipótesis es la más viable, la presión de la cúpula militar y el apalancamiento con el tema de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Ahora, esta segunda hipótesis me parece que se sostiene todavía más por lo que dice Andrés Manuel López Obrador en la mañana, cuando él dice que de por medio está el prestigio de un pilar del Estado, que es las Fuerzas Armadas, y que no se puede juzgar sin pruebas a un militar o a Cienfuegos, y por lo tanto tiene que ser México quien lo procese. Ahora, esas hipótesis, pues bueno, habrá que entonces ver cómo evoluciona el caso. Lo que sigue, después de haber planteado como estas líneas de trabajo, es, a ver, hay 2 estafetas que tiene que pasar el general Cienfuegos. La primera es cuando llegue a México. La gran duda, y esto podría ser en las próximas horas, es, ¿va a llegar y lo van a recibir con una orden de aprehensión y se va a la prisión, o le ofrecen lo que yo llamo el paquete Emilio Lozoya? Un spa, batita de seda, y enfermito, y pues se va a recluir a un hospital, o queda como un hombre libre. A ver, de allí de entrada, pues hay ya un primer escenario. El segundo es, ¿qué va a pasar con el proceso judicial? ¿Va a determinar la fiscalía que es culpable o que es inocente? Y eso es lo que me parece que es lo que llaman la teoría de la manzana envenenada o la papa caliente, porque si Andrés Manuel López Obrador procesa de esa manera a Cienfuegos, el descontento con la cúpula de las Fuerzas Armadas va a ser evidente. Pero si no lo hace, el descontento va a ser con la comunidad internacional y con Estados Unidos. Ahora, como colofón yo diría, a mí me resulta muy extraño que digan, y lo dijo Ebrard en la mañana, que la investigación que tienen contra Cienfuegos es la misma, las 743 páginas, que elaboró la DEA. Si recuerdan, la base de esa investigación son intervención de llamadas telefónicas, y la prueba madre es una conversación en BlackBerry entre el general Cienfuegos, supuestamente, y Juan Francisco Patrón, el H2 de este cártel de los Beltrán Leiva. Pero mi duda ¿es válida jurídicamente una prueba o una intervención de una comunicación en México por agentes extranjeros sin una orden judicial? Es decir, no sé si allí, ya también aquí estoy en el terreno de la especulación, pero no sé qué tan fuerte o tan sólido pueda ser el caso con esas pruebas, y si son equivalentes y tienen el mismo valor las pruebas jurídicas en Estados Unidos que en México. Entonces, a mí me parece que allí hay un escenario muy complicado para Andrés Manuel López Obrador, y que lo coloca entre la espada y la pared, literal, entre las Fuerzas Armadas y Estados Unidos.
Sí, a ver, y me parece que se va a poner a prueba también un sistema de justicia en México. A ver, estos escenarios que has planteado, Jonathan, déjenme expresar algún punto de vista al respecto. Sí, yo lo divido en dos: el tema político, sí, que me parece que hubo presiones de los militares hacia el presidente López Obrador, sobre todo el tema también, me parece, desde mi particular punto de vista, que me parece endeble que un secretario de la Defensa tenga relación con un narco de medio pelo, como fue el H2, como tú ya lo referías. Sí, pero bueno, en una estructura tan vertical como es el ejército, es difícil pensar que solamente un mando esté involucrado en algún presunto acto de corrupción. Entonces, esto de alguna forma me pone a mí en duda sobre este tema que estamos comentando. Pero, a ver, tocaste varias aristas. A ver, Jorge, tú de esto que comentó Jonathan, ¿cómo lo ves estos escenarios? A ver, bueno, obviamente, y comparto con lo que dice Jonathan, vamos a ver esta encrucijada. A ver, a mí me parece que la parte importante que quieren rescatar tanto el presidente como las Fuerzas Armadas es que el caso Cienfuegos no salpique al resto de la institución. Me parece que esa es la parte que realmente quieren cuidar. El tema es que si hubiera sido juzgado en Estados Unidos, era muy probable que empezara a derramarse un montón de información y empezara a haber un montón de implicados al respecto de los posibles delitos de los que se estaba ahí, digamos, que se han mencionado. Me parece que en todo caso la estrategia jurídica que van a utilizar es encapsular, si es que hay pruebas sólidas, van a encapsular el caso Cienfuegos. ¿Qué quiere decir esto? Decir, a ver, es la procedencia de una persona que presumiblemente hizo estos delitos, pero que con su actuación no afectó ni la reputación ni el prestigio del ejército. Me parece que esa es la parte que realmente están cuidando el presidente y las Fuerzas Armadas. En este sentido, probablemente un escenario también tercero es que veamos a Cienfuegos como un chivo expiatorio, diciendo, pues este tiene la culpa de todo, del todo lo que se pueda sospechar, y así entonces queda bien con una parte y con la otra. Esa es una posibilidad que se puede dar. Ahora, pensando en que vienen las posadas y las fiestas decembrinas, otra es de que la Fiscalía, por ahí del 24 de diciembre, desestime también las pruebas y dije no hay delito que perseguir, mientras todo el mundo estamos cenando nuestro pavo de Nochebuena, ¿no? Eso también puede ser otra posibilidad, que en este país todo puede suceder. Yo entendí que venía como hombre libre. Lo dijo varias veces el canciller esta mañana y el mismo presidente, ¿sí? Y se está partiendo de cero con el documento de las 700 y tantas hojas que ya se refirió que era, digamos, el expediente en los Estados Unidos. Se va a empezar de cero para ver esto. Juan María, ¿tú cómo lo entendiste? Sí, yo es lo que entiendo, que el canciller fue muy enfático, efectivamente, decir, es un ciudadano en libertad, así lo manejó, y lo que dijeron tanto Jonathan como Jorge es cierto. Por un lado, el salpicadero que amenazaba contra diferentes mandos, porque no olvidemos que debajo de Cienfuegos estaban los que están ahora encabezando las principales áreas de la defensa nacional, eso por un lado. Pero por otro, Raúl, también recordemos esa entrevista que León Krause le hace a Barry McCaffrey, que fue zar antidrogas de los Estados Unidos, y que decía, en este momento en Estados Unidos se está haciendo un cochinero de investigación, dice, y esta situación con Cienfuegos es una prueba de ellos. Hay un aspecto que no perdamos también de vista. Yo quisiera, antes de esto, el presidente de la República tuvo dos resbalones, Uno, cuando se asegura que la embajadora le avisó 15 días antes de que se estaría investigando al general Cienfuegos. Y segundo, cuando el día de la detención dice, bueno, pues tope lo que tope, y la lucha contra la corrupción es contundente. Y lo otro, te diría, Raúl, es varios caminos van hacia Nayarit. Hay que ver qué tanta implicación va a tener la acusación en contra del gobernador Sandoval, lo que Beitia pudiera estar soltando también, y no olvidemos que estos dos pequeños cartelitos vinculados con Cienfuegos tenían su base en Nayarit. Entonces creo que nos hace falta
investigar, dejar pasar mucho tiempo porque van a salir muchas cosas. Bueno, seguramente es interesante todo lo que viene. Un caso inédito que, bueno, no tiene precedentes esto que está ocurriendo, en donde el Departamento de Justicia, bueno, retire, que no es el término adecuado, pero de alguna forma desestime las acusaciones contra un detenido y bueno, todo lo que esto implica. Así es que ya veremos qué sucede adelante. Me permite hacer una pausa, vamos a regresar, hay mucho más que informarle aquí en Mega Noticias TVC. Gracias a que nos ven en TVC, aquí en Mega Canal seguimos con más para opinar. Para opinar. Continuamos para opinar, vamos a otros temas porque... Híjole, la dinámica de la información es, de veras, no acabamos de un tema cuando ya está el otro y el otro y el otro. Hemos entrado en esta dinámica, bueno, de muchísima información y mucho análisis. Vamos al tema del outsourcing. Ya manda el presidente al Congreso una modificación para reformar, para de alguna forma darle una nueva visión a esta figura del outsourcing. Sí, el presidente dice que es para proteger a los trabajadores. El sector privado ha señalado que hay señalamientos, acuerdos que se rompieron y que de alguna forma la forma en cómo se podría sancionar a quien utilice esta figura de outsourcing podría, bueno, tener hasta cárcel. ¿Qué es exactamente lo que se está discutiendo de acuerdo a la visión de ustedes? Jonathan, empiezo contigo. Y, a ver, el outsourcing, recordemos, pues es una figura legal desde 2012, es un esquema al que recurren las empresas para contratar servicios especializados. Aquí la cuestión es que lo que dice el presidente, la justificación de su iniciativa es que este esquema ha sido utilizado para evadir impuestos como un esquema de defraudación fiscal, él dice, y para cometer abusos con los trabajadores, porque con la figura del outsourcing, el tema, por ejemplo, del ICR, las cuotas obreras patronales, pues no se pagan porque es un servicio especializado el que se contrata. Y lo que plantea, pues, es este escenario de multas muy altas, prisión preventiva oficiosa para quien recurra a este esquema, y también cuando sean más de dos o más de tres los involucrados, se les puede cuadrar delincuencia organizada. En el país, Raúl, es importante señalar que alrededor de 4.6 millones de personas están subcontratadas. En Jalisco, el dato ahí que encontré es que eran, creo que 360,000 o algo así. Es más o menos 2 de cada 10 trabajadores en el sector formal los que tienen esta figura. Ahora, son muchos, y aquí lo que creo que habría que concluir, Raúl, es que, a ver, pasa un poco como con los fideicomisos. O quien lo ve negro o quien lo ve blanco. Uh-huh. Sí hay abusos de empresas con este tema del outsourcing, sí hay evasión de impuestos, pero también representa una gran herramienta para la competitividad. ¿En qué sentido? En que si de repente llega una empresa transnacional, pues no va a generar toda una plantilla de 2,000 trabajadores para un proyecto de 6 meses, inscribiéndolos en el INSS, metiéndolos con todos los trámites que implica un trabajo formal, y lo que hacen es buscar a una empresa que les ofrezca ese servicio para contratar durante un proyecto de 6 meses a estos empleados. Y eso lo que permite, bueno, es que sea rápido, que sea eficiente y es legal. El gran problema aquí, Raúl, es que otra vez estamos con una iniciativa que plantea un absoluto, y dice, todo el outsourcing es malo, vamos a castigar de manera excesiva y, digamos, multas, prisión preventiva oficiosa y delincuencia organizada, y estamos ante los dos escenarios que son como la piedra de toque o el problema en esta administración. Tenemos un diagnóstico pobre de lo que existe como outsourcing, en dónde sí y en dónde no funciona, y también tenemos lamentablemente un debate pobre sobre el tema, porque otra vez va a ser como en el caso de los fideicomisos, te aseguro, conforme se vaya calentando el tema, pues van a empezar a salir estos datos de cómo sí sirven unos aspectos y cómo en otros sí hay una evasión fiscal. Entonces, pues creo que vamos hacia ese escenario similar en donde al final la mayoría de Morena va a votar y va a aprobar una figura que legalmente, de acuerdo a especialistas, podría ser o tener buena intención, pero que planteada en estos términos es excesiva porque barre con todo, lo bueno y lo malo. Sí, que pareciera que, a ver,
cuando lo que hace falta es meter a la informalidad a la formalidad. Con este tipo de acciones lo que se puede provocar es pues que haya más migración a la informalidad, Jorge. A ver, fíjate que yo aquí sí discrepo un poco. Lo que han señalado muchos grupos de derechos humanos que trabajan derechos laborales específicamente, ya casi desde hace 2 décadas, no es un tema nuevo, es que el outsourcing sí es una figura que va en contra de los derechos laborales. O sea, ellos tienen documentados muchos casos de muchos tipos, incluyendo industria electrónica, industria de servicios, o sea, muchos tipos de empresas donde desafortunadamente esta figura se utilizó para precisamente sí pagar menos en términos estrictos, dar menos, derechos laborales, y que la verdad es que por la vía de los hechos el outsourcing, lo que dicen todas estas organizaciones y que todas coinciden, es que se genera una dinámica doble en el trabajador, porque es el trabajador de primera clase el que sí está contratado por la vía de los, digamos, por la empresa en donde se está dando el servicio, y los otros son trabajadores de segunda clase. Incluso, fíjate, hay una experiencia muy interesante que tuvo el Cereal Guadalajara, que es una organización de derechos humanos también de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que trabajó con Industria Electrónica de Jalisco, precisamente señalando que esta figura del outsourcing era dañina a los derechos laborales. Y en un proceso muy interesante, donde incluso hubo observación internacional de una ONG inglesa que se llama CAFOT, lograron que estas empresas disminuyeran de forma sustancial el outsourcing, porque decían, la verdad es que esta subcontratación es una simulación de de la contratación del trabajador. Y además un tema que es muy delicado es esto de qué significan servicios especializados. O sea, porque ahí también entramos en una vaguedad que permite que luego todo y entre al mismo tiempo. A mí sí me parece que era muy importante en este país regular el outsourcing, vuelvo a repetir, porque efectivamente, digo, más que el tema fiscal, a mí me parece que lo importa, una cosa muy importante es el asunto de los derechos laborales, y creo que se puede llegar a una medida justa, pero la clave está en que efectivamente se determine en qué consisten ese tipo de servicios especializados, porque te digo, sí hay mucha información al respecto, pero esa proviene más de organizaciones civiles de derechos humanos. Híjole, a ver, entiendo, y yo creo que como lo dijo bien la secretaria del Trabajo, sí, que decía el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y hay malo, ¿sí? Hace referencia quizás a esos grupos que no estaban cumpliendo y que tenían esta figura outsourcing para poder evitar que tenga la antigüedad los trabajadores, por ejemplo, ¿sí? Pero hay muchas empresas que subcontratan a este tipo de empresas por la especialidad. Por ejemplo, yo te digo, y conozco y de primera mano, empresas que se dedican al dar mantenimiento de computadoras, ¿sí? Que no es la especialidad de esa empresa. Esa empresa se dedica a otra cosa, pero tiene, no sé, 50, 60, 70 computadoras y contratan un servicio externo para dar mantenimiento, tener los antivirus vigentes. Y entiendo que esas personas están contratadas por esa prestadora de servicio, pues con todos los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, digamos, me parece que el problema, y coincido con Jonathan, cuando se quiere hacer y a meter todos en la misma bolsa, es cuando nos equivocamos. A ver, Juan María, perdón. Perdón que interrumpa, pero creo que sí, justamente es la pobreza del diagnóstico lo que nos hace plantear estos escenarios. Es decir, lo que debería plantear la iniciativa es una investigación clara de en qué aspectos, en qué giros, en qué empresas esto funcionó bien a lo mejor originalmente y después ya se convirtió en evasión fiscal, en abuso de derechos de los trabajadores, pero es que es justamente lo que no hay, un diagnóstico que permita establecer en dónde sí funciona, hasta dónde, con reglas claras, y a partir de eso, entonces, pues ya utilizar esta herramienta que sí es necesaria. No es posible que una empresa contrate 6 meses a un trabajador, lo dé de alta en el IMSS, cuando ya no lo va a lo mejor a necesitar en el proyecto. Es decir, eso es lo que hay que regular y diagnosticar, creo. Así es, pero y regular, porque aquí lo que se ha hecho es que a veces se dinamita, como ha venido sucediendo, cuando lo que hay que hacer es meter orden, Juan María. Claro. Es que es el más puro, Raúl.
Mira, el diagnóstico, Jonathan, creo que está muy bien hecho porque el padre de Luisa María Alcalde a eso se ha dedicado toda su vida. Es uno de los abogados laborales más reconocidos y ella misma es alguien que conoce perfectamente el tema laboral. El problema es cuando llega el presidente de la República y el presidente le da en la torre a todo. Uno, se enfrenta con los empresarios a los cuales no sube un tema tan importante como este de la subcontratación. Dos, cuando se está golpeando la creación de empleos. Tres, en su fobia por ciertas personas, realmente si se fijan, esta semana o la semana pasada se estaba refiriendo a la fuerza que ha crecido, que ha tenido la empresa de Raúl Beiruti. Eso es lo que le incomodó a López Obrador. Esta empresa, la empresa GIN, que tiene 200,000 empleados, que seguramente muchos de ellos están en lo que decía Jorge, en esa tesitura. Pero fíjate, Raúl, en un momento como el que vivimos de inseguridad, los especialistas, ¿dónde están los suficientes cuerpos de seguridad que den servicio a las empresas y poder atender, así como hablabas tú de la computadora? Ahora, ¿qué es lo que yo preveo que va a suceder? Ya se va a terminar el periodo ordinario. En el siguiente hay temas que ya están acumulados. Yo creo que va a ser muy difícil que esta legislatura alcance a abordar el tema de la subcontratación. No lo veo porque además viene también ya el tema electoral y creo que va a ser muy complicado. Pero lo más importante es cómo el presidente va tomando estos temas y los resuelve con ocurrencias, con filias y con fobias que nos resultan sumamente costosas. Bueno. ¿Algo más sobre outsourcing, Jorge, Jonathan, Juan María? Vámonos al siguiente tema, si les parece, para seguir en el análisis. A ver, la declaración de la secretaria de la Función Pública, Heréndira Sandoval. A ver, la verdad es que ayer se volvió tendencia, ¿sí? Ya lo había dicho el presidente, que había caído la pandemia como había caído como anillo al dedo. Sin embargo, en el foro el que lo hace, la secretaria de la Función Pública, en un foro de transparencia, ¿sí? Donde habla precisamente de transparencia y COVID, ¿sí? Y la forma en cómo se refiere que gracias a que tenemos 100,000 muertos, bueno, no lo dijo así, eso es mi interpretación, que tenemos ya esta desgracia de 100,000 muertos, ¿sí? Se ha podido identificar las estructuras de corrupción. Esto, no sé, me parece que es un desacierto de esta declaración de la funcionaria en este sentido, pero que no sea yo el que opine en este momento, sino quiero escucharlo. Si quieres empezamos contigo, Juan María. Bueno, me parece que tratan de hablarle al presidente. La cita que utiliza Heréndira Sandoval es una réplica a la que hace el presidente de la República, pero Raúl, es muy desafortunado el hablar de la gente del gobierno federal, porque horas atrás estaba la afirmación de López-Gatell, que ya nos tiene acostumbrados al hablar de lo intrascendente del 1,000,000 de contagiados. Y así nos podemos ir con frases de esa naturaleza que deberían conectarse un poquito más con la sensibilidad que se necesita para este tipo de situaciones, particularmente con una pandemia. Imagínate, Raúl, se está dando esta expresión de Irma Heréndira cuando se informa que México tiene la más alta letalidad de la pandemia en el mundo, que de cada 100 personas, 10 mueren. Imagínate lo que esto representa cuando sale con una expresión tan desafortunada la secretaria de la Función Pública. Sí, que bueno, la letalidad también tiene que ver con el número de pruebas, que bueno, que hay que recordar que en México se hacen pocas, pero sí, ¿tú cómo lo escuchaste, Jorge? No, a ver, es una declaración profundamente desafortunada. Incluso recordemos que el presidente lo dijo en algún momento, se le criticó mucho y no lo volvió a retomar. O sea, el propio López Obrador no volvió a hacer declaraciones de ese tipo porque en su momento creo que cayó muy, muy, muy mal. Que ahora lo retoma una secretaria en este contexto, con ese escenario, me parece un completo error político. Ahora, Irma Heréndira lleva varias, creo que es una de las peores funcionarias de gabinete de López Obrador, al menos desde mi punto de vista, porque hasta hoy por hoy, la verdad es que el que ha estado haciendo los trabajos de corrupción es Santiago Nieto, no la
la secretaria. La verdad es que Santiago Nieto es el que le ha resuelto el tema al asunto, pero yo sigo creyendo que esa secretaría nació muerta desde el sexenio pasado y sigue muerta, al menos ese es mi punto de vista, y la verdad es que no se justifica la labor que están haciendo. Jonathan. Bueno, pues a ver, esta declaración, me gustó esto que dice Juan María de que le habla al presidente, ciertamente le habla al presidente, pero también habla como el presidente, y es otra vez esta ideologización de un tema en donde, a ver, el valor detrás de la pandemia para ella es que no ha sido estructuralmente la corrupción un devorador, y se ha aprovechado todo el sector económico y voraz contra los pobres y las crisis que tenemos, la crisis económica que tenemos. Entonces, pero eso es ideología, porque en términos prácticos, platicábamos creo que hace 2 programas o 1, en términos prácticos, justamente una de las instancias que tienen o que podrían poner el ejemplo del combate a la corrupción desde adentro, pues es justamente la que encabeza Irma Heréndida, y nos ha quedado a deber con procesos muy claros, por ejemplo, como el de Pío, el hermano de López Obrador, incluso a nivel local el tema de Carlos Lomelí, que si bien hizo varias declaraciones, no ha llevado a una conclusión, contundente. Entonces, pues me parece que otra vez lo que tenemos es que los funcionarios y los subordinados de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que están haciendo es predicando la ideología de lo que escuchan en la mañanera y plantea todos los días el presidente, y pues sobre eso pues no hay mucho que discutirles, porque en el terreno práctico, en los hechos, pues podemos ver otros datos, ahora sí, muy distintos, Raúl. Sí. Ahora, Raúl, da la impresión de que en ocasiones mejor no hablen, ¿eh? Ayer el secretario de Salud dices, oye, mejor que no hable, porque la declaración de Jorge Alcocer ayer fue totalmente desafortunada, incluso peor que las de López-Gatell. ¿A cuál te refieres? Claro. ¿A la de la pandemia? A la que, estaba que ya controlada. Estamos saliendo. ¿Que está controlada la pandemia? La pandemia, imagínate el secretario de Salud. ¿De dónde? Pero, a ver, es que yo no sé, estamos viviendo, visiones completamente diferentes. Yo cuando escuché al secretario de Salud decir que estaba controlada la pandemia, dije, ¿de verdad? ¿De verdad sí cree que está controlada la pandemia cuando estamos en medio de esta cantidad? 100,000 muertos hoy, hoy pasamos los 100,000 muertos, 1 millón de contagiados en México, ¿sí? Y eso tomando en cuenta las cifras que dan a conocer, pero ya sabes que se ha hablado que son 1.5, 2 o hasta 3, hasta por 3 cada uno de estos. Pero bueno, hablando de la pandemia, en Jalisco a partir del lunes empieza con una nueva estrategia, ¿no? Ya pasó el botón de emergencia, sí, y ahora regresamos al tema de la ocupación hospitalaria. A ver, ¿cómo lo van leyendo, Jorge? A ver, yo creo que el deseo de muchos gobernadores y del presidente es creer que la pandemia está domada, cosa que yo creo que en ningún caso sucede. La verdad es que más bien ahora sí, en algún momento la tensión, crisis sanitaria, economía, estaba más o menos, digamos, en equilibrio. Hoy por hoy, y creo que es la explicación, tanto a nivel nacional como en el Estado, la verdad es que la presión por mantener abierta la economía es muy grande, sobre todo porque ya ahora sí empezamos en un periodo de consumo más importante del año y donde después de una situación económica muy delicada, sobre todo en zonas turísticas, pues el apremio es abrir. Entonces, a como sea es abrir, es lo que yo estoy viendo. Y la verdad es que desafortunadamente ya hoy tenemos un cansancio social enorme. La verdad es que cada vez que nos siguen diciendo quédate en casa, lávate las manos, ponte el cubrebocas, creo que son palabras que ya la gente no está escuchando porque está harta de lo que está sucediendo. La verdad es que yo no soy nada optimista con el tema del manejo de la pandemia. Al menos mi posición es que va a crecer el número de contagios desafortunadamente en estas épocas, porque además se sumarán todas las otras enfermedades de vías respiratorias en esta época. Entonces, la verdad es que en este momento, si ponemos la balanza, la parte económica está ganando y la sanitaria, desafortunadamente, pues está quedando atrás. Pero esa es mi impresión de todo el país, no solamente de Jalisco. Jonathan, ¿cómo ves?
Claro. A ver, aquí creo que al menos hay una buena noticia con respecto a los criterios que plantea el gobernador, y es ya no va a haber más cambios, ya no va a haber botonazos, fases ceros, distintivos, y eso podría plantear, si somos optimistas, un escenario en donde podríamos entonces ya empezar a trabajar en una nueva cultura de convivencia social, de comportamiento en el espacio público y de medidas sanitarias que tendremos que adoptar y que seguir respetando, yo creo que todavía todo el próximo año que sigue. Pero donde veo un problema es en, insisto, este tema de la comunicación del gobierno del Estado, para que alguien pueda sumar su voluntad, para que el ciudadano se sume o sume su voluntad al cumplimiento de las medidas sanitarias, pues tiene que entenderlas. Y para entenderlas, pues hay que comunicarlas claramente. Y el otro día ahí platicaba con un analista y me hacía una observación que me pareció interesante y que me parece explica el problema en la comunicación del gobierno del Estado, y es que es una comunicación muy similar a la de la campaña, a la de una campaña política, y no una comunicación que busque bajar y hacer comprender un mensaje para influir en una cultura y en una forma de comportamiento de la ciudadanía. Me parece que una de las lecturas de esto es que, en efecto, más o menos como plantea Jorge, podría en realidad ya delinearse un escenario en donde el gobierno del Estado medio baja las manos, dice: cumplan, cuídense, aquí estamos pendientes, pero esto ya no tiene mucho caso también hacer grandes aspavientos. La gran ventaja del botón de emergencia, creo que se está perdiendo, pero la gran ventaja o lo positivo de eso fue que regresó el debate público de la pandemia en Jalisco, pero ya con este anuncio y después el silencio y ni siquiera un seguimiento al anuncio de las nuevas reglas, los criterios territoriales, me parece que también ya es ahora sí que, como en el caso de Cienfuegos, un desistimiento ante la pandemia. Fíjate, coincido contigo. Me da la impresión como que el gobierno cede, y ya en este momento sí vamos a seguir con el monitoreo por municipio y por colonia, que no entiendo bien cómo no se ha anunciado cómo se van a aplicar ese tipo de criterios. Y yo entiendo como que se está de alguna forma ya cediendo, esperando que llegue la vacuna, esperando que en enero se vuelva la escuela ya presencial, pero bueno, eso es lo que de alguna forma entiendo. Juan María. Pero fíjate, aquí están dos cosas, una que tocó Jorge y otra que tú estás tocando, Raúl. La que tocaba Jorge es que no perdamos de vista que podemos llegar a un problema dual, en que la pandemia se junte con la H1N1. No hay suficientes vacunas, a pesar de que ya hay algunas vacunas en el sector salud de Jalisco. En general en el país no hay suficientes vacunas. Sanofi ya lo dijo, habrá cuando mucho 35 millones de dosis para todo el país, o sea que no va a ser suficiente para poder contrarrestar los efectos de las enfermedades estacionales. Y la otra que tú estás comentando, Raúl, la parte de la vacuna. ¿Cuántas vacunas vamos a tener cuando realmente lleguemos a la vacuna contra el COVID? Porque ya sabemos lo de Pfizer, que estará fuera de nosotros. Pero si revisamos la parte de la vacuna que está informando la Moderna, allí tenemos una posibilidad muy mínima de tener acceso. Entonces estaríamos con acceso a la rusa, a la china, y ya veríamos de dónde vienen y en qué cantidad de dosis. Por eso yo creo que lo que dice Jonathan es cierto. Tenemos que pensar en que vamos a tener un año más bajo estas circunstancias y vamos preparándonos. Miren, yo la semana pasada fui del sector Libertad hasta la Minerva, más o menos. Y no les miento si un 40% de las personas iban sin mascarilla. O sea, tampoco tenemos una responsabilidad personal para enfrentar una situación tan simple, que son 3 pasos. Hoy lo que dicen muchos, la única vacuna que tenemos es la mascarilla, pero que se complementa con las manos bien lavadas y con la distancia, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Mira, sí, Jorge. Raúl, yo estuve, como saben, tengo una casa en Vallarta y este fin de semana me fui para allá. Caramba. Y era un puente completamente normal. A gusto. Pues sí, que envidia, pero completamente normal. Todo mundo sin cubrebocas en la playa, aglomerados, haciendo filas, un verdadero, y perdón por la palabra, desmadre.
y la verdad la gente no se cuida y uno lo único que pensaba es cuántos contagiados van a salir aquí, ¿no? Sí, que lo Oye, vamos a Raúl, ver seguramente 15 días, ¿no? Y creo que la gravedad del asunto está en estas pruebas que hizo el gobierno, pruebas aleatorias, que me parece un buen modelo, en plazas comerciales y para buses. A mí me sorprendió. Creo que aplicaron como 1,600 pruebas aleatorias y dieron en general, en promedio, creo que el 13% dieron positivo. Es decir, gente que iba a centros comerciales, sobre todo, por ejemplo, en galerías, dio positivo, tenía COVID-19. No sabía. Pues por supuesto. Pues, ahora con el invierno, pues esto puede ser mucho más grave. 219 positivas dentro de las que aplicaron el fin de semana. Sí, nada más. Oye, queda pendiente, porque ya no me queda tiempo, lo de la paridad del Instituto Electoral. Yo no le entendí nada, Jonathan. Yo sé que tú seguramente... A ver, ¿nos puedes explicar algo rápido de cuál fue el acuerdo? La verdad es que yo me perdí entre municipios y todo. Te decía que la explicación precisamente consiste en que no exista una explicación razonable, porque me parece que la fórmula que plantean es tan compleja, es tan complicada, que justamente me parece que el objetivo es que no se entienda. Ni siquiera los propios partidos políticos han todavía sacado por completo en dónde y cómo van a tener que establecer la paridad, pero lo que sí es un hecho es que desecharon una propuesta mucho más simple, que era: de los 10 municipios más poblados, la mitad fueran para mujeres. En vez de eso, aprobar una serie de bloques, de tendencias de votos recibidos y una ecuación muy compleja, que lo que yo digo es que esto va a generar única y exclusivamente impugnaciones, sobreinterpretaciones, y van a terminar en tribunales decidiendo los jueces qué va a pasar con la paridad. Es decir, el ser confuso, profuso y difuso no es más que una forma de evitar la paridad sin que se haga mucho escándalo, ¿no? Porque dices, bueno, pues no entiendo qué es eso de los lineamientos, pues entonces no puedo yo quejarme, ¿no? Pero un poco me parece que es la lectura que, al menos que yo tengo. Jorge, ¿tú le entendiste algo desde la academia? No, evidentemente es un relajo. Además, ojo, este instituto electoral y no hablo de estos miembros, sino desde antes, son especialistas en enredar las cosas, desde el asunto del repechaje, la asignación de los plurinominales, que también es inexplicable en este estado, y ahora esto también lo suman. La verdad es que lo que necesitamos es una reforma electoral profunda y de veras, donde simplifiquemos las reglas y digamos, esto es así y así y así, y que todo el mundo lo entienda, es lo que necesitamos. Pero terminamos, Juan María. Pues yo creo que no están entendiendo el momento, ni los de aquí, ni los de allá, ni los de ningún lado. No están entendiendo que las mujeres van a tener una movilización, una presencia completamente diferente, ¿eh? Sobre todo estamos hablando de las jóvenes, ¿eh? Las que van de 18 a 30 años, cuidado, ¿eh? Porque traen una dimensión completamente diferente y una movilización que nos va a sorprender. Ya veremos. Juan María, gracias. Jorge, Jonathan, muchas gracias. Y a usted que nos ve en Para Opinar, lo esperamos la próxima semana aquí en este programa de Mega Noticias TVC. Gracias. Buenas tardes.